Bueno, exactamente. Buenas noches, amigos de RTV Z4. Estamos hoy día compartiendo con ustedes o estrenando un programa. Teníamos previsto con la presencia de la magíster Mónica Moreira. Lamentablemente se encuentra con el fallecimiento de un familiar. Ella desde Guayaquil íbamos a tener el contacto. Y con la abogada María José Fernández, quien nos acompaña. Muy gentilmente agradecerle porque esto se había programado con anticipación, tratando de empatar con el Día de la Mujer, el día lunes, pero para nosotros es el mes de marzo y todos los días del año, el Día de la Mujer, el Día de las Damas, el del mundo. Como decíamos, nos acompaña ella presente aquí en RTV Z4 en el programa Tertulias. Es un programa que vamos a emplear todos los lunes, 9 de la noche, 21 horas, para tertuliar, para conversar, para disfrutar, para exponer. Un programa que tiene como un fondo más didáctico, más formativo, un periodismo de educativo, en calidad de docente, en calidad de periodistas profesionales que formamos este grupo de iniciación RTBTSA 4 para exponer. Hoy está María José Fernández, la concejala del pueblo, como se le comunica y se le conoce a ella cariñosamente por su situación. Vamos a exponer un poco de la vida de ella. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, estudió en los Estados Unidos, estuvo también por parte por Suiza, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Obtuvo el premio de abanderada del Pabellón Nacional y Mejor Bachiller del Colegio Internacional SEX, mejor estudiante de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, mejor estudiante de la Facultad de Derechos, Política y Desarrollo de la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, premio Philanthropic. Su experiencia laboral es muy amplia, ¿no? Y sobre todo enmarcada en la vida y defensa de las mujeres. Misión Alianza de Noruega en el Ecuador, Corporación del Registro de Civil de Guayaquil, Corporación Aduanera Ecuatoriana y Servicio Nacional de Aduanas, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, coordinadora de patrocinio en el Guayas, directora en la provincia de Manabí, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Guayas, Defensoría del Pueblo en esta misma provincia, coordinadora de la Defensoría General de la Defensorial en el Zonal 8 y Zonal 4. Actualmente es la concejala electa, la concejala del pueblo, María José Fernández, quien nos acompaña para tocar temas importantes. Vamos a arrancar con ella, a tratar temas relacionados de la mujer, para la mujer y muchas normativas que quizás ustedes, especialmente ustedes, las mujeres desconozcan y nosotros los hombres también desconocemos y la propia sociedad. Abogada, aquí estamos con usted. Eh, ya llamaremos exclusión, pero los patrones culturales de que el hombre era el que estudiaba, esos patrones culturales, ¿cuántos o en porcentaje, si podemos hablar aproximado, se ha cortado esa brecha hoy en Sí, estos momentos? sí, la brecha, como lo dije anteriormente, Víctor, y antes de continuar con el tema de los diferentes tipos o tipologías de violencia contra la mujer, tenemos que mencionar que la mujer actualmente a tercer nivel es la que mayoritariamente accede a una educación de este tipo. Sin embargo, de aquello, como lo dije anteriormente, a pesar que está preparándose académicamente de mejor manera, todavía no consigue que la remuneración sea equitativa. Por lo tanto, esa brecha al final del día todavía se mantiene de una forma fehaciente. Otra de las violencias que es totalmente visible y es la que nosotros cultivamos con nuestros patrones culturales, con estos estereotipos, es la violencia simbólica. Usted no me puede dejar de mencionar que muchas de las propagandas a quien todavía se sigue utilizando como objeto es a la mujer. Y ahí nace dos términos que hay que analizarlo, Víctor, si usted me lo permite, el término del sexismo y el machismo. El sexismo es dado por las diferencias biológicas existentes tanto en la mujer como el hombre. Por ejemplo, yo siempre digo o cito un ejemplo, en el caso para venta de un carro. Aquí es que se lo coloca como para exhibir o demostrar la venta de ese A carro. la mujer, pero ¿cómo erradicamos eso? Sí, no encima solo una mujer, sino una mujer con poca vestimenta. Y mi pregunta es, y le pregunto al auditorio, a quienes nos están siguiendo, ¿qué coherencia tiene el carro versus la mujer? La mujer no puede determinar si el carro es de buena calidad, si puede tener las características para tener
un automóvil o un bien que pueda meritarse comprar. Sin embargo, de aquello es el enganche o la forma más didáctica para poder dársela a la venta a ese bien. Y por lo tanto se traduce, como lo dije anteriormente, o se reduce a una violencia simbólica, pero también está por el machismo. Miren cómo las pero abogada, ahí quizás vamos hasta un poco en la tertulia, que estamos en el programa tertulia, a discrepar, pero de pronto no es que se le exige a la mujer, no se la presiona a la mujer, no se le pone, digamos, en términos muy manavitas, una pistola en la cabeza para que es algo voluntario y sobre todo son mayores de edad, ¿no? Sí, pero es violencia, sabemos que es violencia. es violencia, y le digo por qué, porque al final lo que nos toca todavía forjar y construir muchísimo, y eso es lo que podemos hablar en un segundo momento cuando terminemos de ver este diálogo de los tipos de violencia para dar a conocer a la ciudadanía y podamos identificar, es justamente que la carente de educación, que dentro de nuestros hogares seguimos construyendo estereotipos, roles y perfiles, como por ejemplo, hay ciertas actividades que son dadas únicamente como que si fueran destinadas para los hombres, colores, actividades, roles que están designados para hombres y para mujeres. Pero al final del día yo le pregunto a usted, Víctor, ¿quién ha determinado esto? Esto lo ha determinado únicamente quién, lo ha determinado la misma sociedad. Y esto es lo complejo en lo cual necesitamos nosotros, yo siempre digo, en la familia, romper estos estereotipos, romper estos roles, estos perfiles que nosotros estamos creando. Usted lo ha dicho, abogada, usted dijo una situación clara. La mujer se ha preparado y de verdad que las mujeres, hoy por hoy, porque es el otro tema que vamos a tocar, el femicidio y el espacio de las mujeres que han ganado, que usted hoy se nos adelantó un poco. Pero las mujeres en su momento, ellas no valoran su capacidad intelectual. Yo conozco muchas mujeres, como usted lo acaba de decir, una gran verdad, han ganado y están ganando espacio. Yo veo muchas mujeres hoy en la parte, usted es un ejemplo de ellas, en la parte política, en la parte de la función pública. Y hay muchas jóvenes que conocemos, usted lo dijo, en exhibición de su cuerpo, que son académicas, son profesionales, son licenciadas, pero lamentablemente hay un gran error o una gran debilidad de la sociedad que no hay espacios laborales y encuentran eso. Sí, yo por eso siempre he hablado en este momento de esta tertulia que estamos teniendo, Víctor, que no solamente es un tema que está en deuda a la familia, la sociedad y también el Estado. Porque recordemos algo esencial, Víctor, el Estado es el que es garantista de derechos. Correcto. El Estado es el que tiene la obligatoriedad, el que tiene el mandato de poder brindar este tipo de oportunidades. Lamentablemente aún todavía no se lo da. Si vamos a hablar y continuamos con el tema de tipo de violencia, que adicional de las tres que hemos hablado, que ya son categóricamente conocidas, ya hemos avanzado con la patrimonial, con la simbólica, pero sí es importante hablar del tema electoral. Sin lugar a dudas, Víctor, sin lugar a dudas, el Código de la Democracia ha hecho un avance significativo, pero está garantizando únicamente el tema de la candidatura en sí per se, la candidatura del 50% de participación de hombres, 50% de participación de la mujer, como base. Mi pregunta es, cuando usted ve los resultados, ¿existe el 50% de las mujeres en la toma de decisiones? Electas. No, no hay. existe. Y hay porcentajes que son absolutamente claros. En el año anterior, en el 2014, teníamos una presencia de 7.8, si no me equivoco, en el tema de lo que tiene que ver con alcaldesas, versus a un porcentaje altísimo de lo que tiene que ver hombres. Entonces todavía no estamos. Y mi reflexión lleva a pero abogada, pero la ley está ahí. La sí, ley no ha impedido. La ley está ahí. Los espacios están ahí. Absolutamente, Víctor. Existe la ley. Recordemos algo y aquí entremos a algo transversal. Nuestra Constitución habla de dos tipos de igualdad. La igualdad material y la igualdad formal. La igualdad material es la que está concebida en las normativas, en la Constitución, correcto, en el Código de la Democracia, en la ley para erradicar. O sea, de que tenemos normativas, sí, pero tenemos que ver cómo hacemos material esos derechos que están en la norma. Si bien el Código de la Democracia garantiza la participación de las candidaturas, pero no tenemos garantía en el tema justamente de los resultados. Pero ahí yo también quiero decir algo, depende mucho también de los mandantes. Nosotros, yo entro a la reflexión también entre nosotras las mujeres.
Si somos nosotros el 51% más o menos de la población nacional, ¿por qué no tenemos ese número también en las mujeres? Y es ahí cuando yo digo, hemos podido cambiar la lógica de lo que está pasando. Sin discriminación alguna y con todo respeto, Víctor, los hombres no van a poder construir con la misma sintonía que las mujeres políticas públicas a favor de nosotras. Esto quiere decir que es importantísimo, es vital. Usted es muy feminista en esos términos que está aplicando. Pero nos está excluyendo a los varones. No estoy excluyendo la participación de los hombres. De hecho, actualmente el mayor número de participación en la toma de decisiones aún sigue siendo la del hombre. Lo que nosotros queremos como mujer, y esto no responde a un feminismo, y soy feminista en tanto y cuanto exijo los derechos de participación de la mujer en igualdad de oportunidades y de forma equitativa. Pero no es extremista. Yo creo que no podemos hablar de extremismo en ciertas circunstancias, porque puede ser que yo incluso haya tenido mejores oportunidades para poder acceder a mis derechos, pero esas mis oportunidades. Lo importante es que todas las mujeres del Ecuador tengamos las mismas oportunidades para ocupar los cargos públicos, para ocupar algún tipo de trabajo, para poder acceder a la educación, para acceder a otro tipo de situaciones que le permitan ejercer sus derechos en igualdad de situaciones. Ahí es cuando yo digo, estamos logrando bien. A veces el término feminista no es tan bien entendido, concebido, y yo creo que debemos de circunscribirlo en la terminología correcta, como esa lucha permanente por la consecución de los derechos que por mujer nos corresponden por la misma condición de ser mujer. Yo quiero entender algo, Víctor, y que realmente la ciudadanía nos entienda. El hecho de nuestra defensa de los derechos de las mujeres en ningún momento implica que haya un divorcio entre hombres y mujeres. Absolutamente no. Me encantan los espacios en los cuales los derechos y las problemáticas de las mujeres no sean únicamente habladas entre mujeres, sino que la podamos discutir, diferir, observar entre hombres y mujeres, porque esa es una construcción social. No es un mundo que esté solamente existente entre mujeres. Existimos en este mundo hombres y mujeres. Y por lo tanto, el abordaje de la problemática y el abordaje de la encontrar soluciones y de construir juntos y juntas soluciones es entre hombres y mujeres. Ahí te voy a interrumpir, abogada. Y bueno, es una gran verdad que usted acaba de decir, ¿no? Porque yo estaba revisando de un congreso que va a haber de mujeres en México en los próximos, a fines de marzo, donde permiten participar ambos sexos. Y ahí aquí ha habido un error, para mí ha sido un error capital en ciertos grupos feministas que se quiere excluir a algunas participaciones masculinas, y esa parte que hay que corregirla, o hay que culturizarla, o hay que prepararla, porque hablar de feminismo no solo es mujer, usted lo ha dicho correctamente, y esa es una gran verdad. Abogada, para cambiar el tema, y un tema que también va llevando esto, hablando de la mujer, del espacio de la mujer, un poco del feminismo, algo que les tiene preocupado a ustedes y nos tiene preocupado a la sociedad y a la prensa, porque la prensa día a día aparecen en la crónica roja, no digo ni bendito, el femicidio, golpe a la sociedad, golpe a la familia, golpe a los hijos, en fin, y esta parte del femicidio, que ha crecido en el Ecuador y en el mundo por varias situaciones. Yo voy a poner aquí, voy a ser quizás contradictorio a la profesión del periodismo, cuando se expone en grandes titulares un femicidio, con el titular parece que es un reconocimiento a esa mente atrofiada del ser que la comete. El concepto de esto. Sí, Víctor, antes de hablar del femicidio, yo quisiera terminar con la última tipo de violencia que a veces tampoco la conocemos, y el tema de cuando nosotros no conocemos cuáles son los tipos, creemos que es una situación regular. Y la violencia, cuando no la podemos nosotros determinar, se normaliza. Y ahí es cuando hay la preocupación. El otro tipo de violencia es la ginecobstetriz. Mire usted que cuando una mujer va a hacerse una ligadura de sus trompas de falopio, regularmente a quien le piden autorización para hacer este tipo de operación o intervención quirúrgica. Le piden es al esposo, a la pareja, quien está conviviendo en ese momento con la mujer. Cuando la dueña del cuerpo realmente es la mujer.
Entonces ya hemos terminado con estos 7 tipologías dadas por la ley en su artículo 10 en la ley de la materia sobre el tipo de violencia a la mujer. Y es importantísimo dar a conocer estos tipos de violencia porque nos permiten a nosotros como mujeres identificar. Y tertulia, justamente, Víctor, es el espacio propicio para dar estas herramientas. ¿Qué pasaría, abogada, estamos en este programa, qué pasaría tertuliando, hablando, dialogando, exponiendo temas importantes? ¿Qué pasaría si un esposo X, que cualquiera que sea no le permite a la mujer hacerse un chequeo con un ginecólogo? Bueno, es que él no puede decidir sobre la mujer, la que única que puede decidir es ella. En el caso que suceda aquello, existen las instancias correspondientes para emitir las acciones o las medidas correspondientes. En el caso de que exista algún tipo de violencia contra la mujer, existe legalmente la Junta Cantonal para la Protección de los Derechos, en la cual emiten las medidas de protección a favor de esta mujer, la blinda o la tutela en la dimensión en la cual nosotros esperamos cuando se active todo el sistema de protección. Pero ya entrando un tema a lo que usted me hizo referencia en la pregunta anterior y que por aclarar el tema de la violencia gineco-obstetriz no la mencionamos, es el tema de los femicidios. Yo creo y estoy totalmente convencida de que el femicidio no es un acto aislado ni huérfano. Es una mujer que de manera consuetudinaria, repetitiva, ha sido víctima, ha sufrido violencia psicológica. Ha venido tolerando el atropello. No, es que nosotros no tenemos que tolerar, nosotros no tenemos que ser pacientes, ni nos vamos a ver más bonitas. No, yo hablo de la mujer, aquella que termina siendo víctima, ¿no? Exacto. Porque ha venido tolerando, ha venido guardando, porque me da miedo esto, a la amenaza, al temor, al desconocimiento, en fin. Sí, Víctor, pero justamente eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la mujer. No es que porque estemos calladitas nos vamos a ver más bonitas, ni porque calladitas nos vamos a conseguir mejor como mejores amas de casa. No, violencia es violencia y estas se tienen que denunciar en las instancias respectivas, sea a través de las juntas cantonales, a través de las diferentes fundaciones que existen para la tutela, promoción y protección de los derechos de las mujeres. En la fiscalía también pueden presentar su denuncia. Esto quiere decir, Víctor, que existe una serie de instancias en las cuales la mujer puede presentar su denuncia y existe tanto por parte del Estado como la Junta o la Fiscalía para continuar sus trámites, o también existen organizaciones que lógicamente dan este blindaje y esta protección y sobre todo también el acompañamiento hasta psicológico a esta mujer. Pero también el Estado está en mora. Recordemos que también tiene la obligatoriedad de crear las casas de acogida. Es decir, que una mujer a veces no denuncia porque decir ¿a dónde voy? Es una razón normal. ¿Dónde voy si yo denuncio? Pero está al lado del victimario. Entonces, esa es una constante que en algún momento puede pasar los casos fatales, como el caso del femicidio, que como lo digo y quiero recalcarlo, no es un caso aislado que nació el femicidio. Esta mujer de forma consuetudinaria ha sido víctima de varios tipos de violencia física, psicológica, sexual y termina con este ciclo vicioso con el femicidio. Pero lógicamente yo siempre digo, es cuando, y yo vuelvo a enfrascarme a lo que inicialmente hablábamos, Víctor, no podemos cambiar toda una estructura social si no apostamos a la educación. Miren que en su momento, hace unos 4 o 6 años anteriores, se cambió todo el aparataje y se invirtió, digo invertir en el buen contexto, recursos bastante importantes a todo el aparataje judicial, pero eso no cambió la realidad. La realidad se cambia cuando le vamos a dar educación, cuando educamos no solamente a las mujeres, cuando prevención. Educamos a la sociedad, apuntamos a la prevención, efectivamente, Víctor, y eso es lo que nosotros debemos hacer, generar procesos de sensibilización, de difusión y de educación a la sociedad para respetar el contexto de la diversidad humana y en el caso específico que estamos hablando de los derechos de las mujeres. Yo le voy a tocar un tema aquí textualmente, permítame, abogado, y en base a eso vendré el comentario porque continuamos en la violencia. Estamos en tertulia, amigos televidentes en el mundo, estamos en RTV Z4, Facebook Live, para compartir lunes a lunes con este tipo de programas. Hoy estamos estrenando con la abogada María José Fernández,
Mira, aquí en la página que estuvimos investigando, ¿no? Dicen que el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha multiplicado en algunos países como en consecuencia del incremento de la tasa de violencia de parejas provocado por la pandemia del COVID-19. Las restricciones de movimiento, el aislamiento social y la seguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo. Este es un texto que me puse a investigarlo en la página de la ONU. El COVID, este, este confinamiento, esta reunión, esta pandemia, ¿cuántos también ha afectado? Y la crisis también, abogada. Sí, sí, Víctor, bastante coherente con lo que usted acaba de mencionar. Y cuando estuvimos los primeros meses en los cuales estábamos en un proceso de confinamiento y estamos viviendo el tema de la pandemia, no hablamos de la pandemia como enfermedad generada por la COVID-19, pero no hablábamos del otro tipo de situación compleja que era el tema, la otra cara de la pandemia, que eran los casos de violencia contra la mujer que se estaban dando en los espacios reducidos en los cuales nos habían abocado de estar todos mezcladitos, como decía Tránsito Maguaña, en una sola hogar. Y no habíamos estado acostumbrados, lógicamente porque cada uno ejercía su actividad, sus gestiones, su hábito laboral, de trabajo, y lógicamente salía. Pero ya estar dentro de un seno del hogar todos los días, 24/7, produjo el tema de la alteración. Y en este proceso, quien más se vio afectada fue la mujer. Mire usted que en el caso de Puerto Viejo, solamente para citarle, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, el año anterior a la pandemia, en el 2019, conoció 82 casos de violencia contra la mujer. En tanto y cuanto que en los 3 primeros... Abogada, cuando hablamos de violencia en la mujer estamos hablando de todas las edades. Exacto, de todas las edades. Correcto. Cuando nosotros, en el momento de la pandemia, Víctor, los 3 primeros meses, se conocieron 102 casos. 3 meses, nosotros tuvimos un número de todo un año. Y tomando en consideración un agravante o algo mucho más profundo, que la mujer no tenía la libertad de salir a ir a poner la queja o la denuncia normalmente o de forma regular como se lo tenía. Pero nosotros creamos de cualquier tipo de mecanismo para poder conocer este tipo de situación. Llegaba un WhatsApp, activamos una serie de personas que trabajan en diferentes asociaciones y fundaciones para poder nosotros receptar estos tipos de quejas o denuncias. Inmediatamente también se activó el sistema de protección para que la mujer pueda contar ese mismo día con una boleta a favor de ella. Estas son las medidas que se necesitan, pero estos son los números en los cuales traigo relación o guardo en coherencia con el enunciado que usted investigó en las páginas, que lógicamente en esta pandemia una de las mayores afectaciones también ha tenido el tema de la violencia contra la mujer. Mira, aquí nos informan también, porque es importante esto darlo como cultura general y conocimientos prácticos, aquí son investigaciones claras que hemos hecho. Menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Usted lo acabó de decir que el municipio, el COE cantonal lo ha hecho, lo ha trabajado, perdón, el GAC cantonal lo ha trabajado en este caso, pero ¿cómo se puede hacer o cómo se puede seguir investigando aquellos que están, como lo dicen las cifras de la ONU, que el 40% de las mujeres que experimentan violencia no buscan algún tipo de ayuda? Sí, sí, y volvemos nuevamente a lo que hemos girado a lo largo de esta tertulia, Víctor, que no se busca es un tema por falta de educación, pero no únicamente de la mujer, de la sociedad. ¿Por qué? Porque esperamos que sea la propia mujer víctima de violencia que es la que presente la denuncia. Seamos un poco más solidarios. En el caso que tengamos conocimiento que nuestra vecina, la persona que vive, nuestra compañera de trabajo, ha sido víctima de violencia, denunciemos también. Seamos parte de este proceso y esta deconstrucción de la sociedad para poder erradicar o mitigar por lo menos el tema de la violencia contra la mujer. No esperemos que sea la mujer la única que vaya a presentar la denuncia, porque a esta mujer víctima de violencia le invaden una serie de factores, de circunstancias que no le permiten exteriorizar o presentar su denuncia. Por lo tanto, existen otro conglomerado
que es la sociedad en sí, la familia, el núcleo que tiene más cercano para poder presentar la denuncia. Usted hablaba de cultura, y perdón que le interrumpa, usted habla de cultura, y al menos son palabras muy propias de los manabitas y de la sociedad. Dice, no te metas, porque hoy pelean y mañana ya están unidos. Y no te metas porque son problemas de esposos, no te metas porque son problemas de parejas, no te metan porque el esposo de esa señora es malo. O sea, son temores también y culturas que se han adquirido y que vienen arrastrándose. Víctor, esas frases son recurrentes cuando nosotros no queremos un accionar efectivo y ejecutivo a favor de la mujer. Y cuando usted me dice eso, también me suena al oído las diferentes frases que nos encontramos también con los policías, con algunos policías, aquí todo mi respeto al tema de la policía como institución, pero forma parte de este sistema de protección. Y también se da cuando una mujer presenta una denuncia, ya sea el ECO 911, sea una junta, sea una fundación, etcétera, y la policía va para hacer el parte, porque es dentro de un debido proceso que hay que respetarlo, porque así está consagrado en el artículo 75 y siguiente de la Constitución. ¿Qué es lo que usualmente le dice el policía? Le dice, ya, arreglen ustedes, no hagan problemas. Palabras típicas. Pero el policía no es mediador, el policía no es conciliador, el policía tiene que actuar. Y yo siempre les digo esto a ellos cuando yo les digo, cuando ustedes encuentran a un ladrón asaltando, haciendo el cometimiento de un delito, ¿acaso usted le dice la víctima dice, arréglense entre las partes, no hay ningún problema? No, es tal y cual el mismo delito. Y por lo tanto, lo que le corresponde a la policía es hacer el parte y pasarlo a la autoridad competente. No tiene capacidad de mediador. El delito no se concilia, el delito no se lo puede mediar, Víctor. Entonces, todos estos elementos, así como usted dice, el vecino que sabe de que la mujer es víctima de violencia y no quiere poner una denuncia, así como el policía no tiene su actuación, yo creo que todos desde nuestros espacios y desde nuestras plataformas o trincheros cargos que ocupamos, si seamos muy permisibles o muy permeables a este tipo de situaciones, estamos nosotros también haciendo un caldo de cultivo para que se dé mayor número, mayoritariamente la violencia contra la mujer. Y por lo tanto, vamos a decir que el próximo año seguiremos hablando, un 8 de marzo, de las problemáticas y seguiremos hablando de las mismas temáticas. Yo creo que este es el desafío absoluto que nosotros tenemos, que la sociedad, el Estado, la familia tenemos. El desafío es de crear una vida libre de violencia contra género, pero sobre todo teniendo como base una educación sin miedos. Yo eso bueno, usted me cortó y le voy a hacer la pregunta nuevamente. Y vamos con eso. Todos los años las mujeres festejan el Día de las Mujeres, proclaman el Día de las Mujeres y reclaman los mismos derechos. Por los mismos derechos caminan, por los mismos derechos pelean, estamos como los docentes. Tenemos años peleando por un salario mejor, y todos los años. Entonces, radicalmente, ¿qué se debería hacer, abogada? Nosotros seguiremos en nuestra lucha y ustedes como maestros y maestras deberán de continuar. Los derechos no se los pueden esperar confortablemente desde un ámbito, se los tiene que justamente con altura y con altivez lucharlo por aquello. Yo le digo una cosa, tener el derecho de participación de la mujer en la Constitución, tener el derecho a la educación, tener el derecho a la salud, tener el derecho al trabajo, no se hubieran podido ganar en absoluto, Víctor, si estas conquistas no se las hubieran luchado, si estas conquistas no se las hubieran demandado, si esta lucha no se le hubiera hecho visible y participativa también. Por lo tanto, yo digo, el día en que tengamos igualdad de oportunidades, el día en que tengamos derechos equitativos, el día en que nos sintamos que podamos caminar por la calle libremente sin que seamos acosadas, lógicamente ese día ya no dejaremos de conmemorar como hasta el día de hoy conmemoramos o reconocemos el 8 de marzo. Yo creo que ahí ya podemos celebrar la igualdad y la justicia social por nuestra condición de género, por nuestra condición de ser mujer. ¿Cómo está viendo la mujer y cómo lo ven usted, abogada, María José Fernández, concejala de Puerto Viejo, y en este momento la tertulia está como madre, decíamos al inicio, como dama, como mujer? El machismo en toda su extensión de la palabra y la revolución femenina.
¿Cómo se ha comparado? ¿Cómo lo han analizado ustedes? Bueno, los términos que usted acaba de mencionar obedecen a estructuras sociales. Y Correcto. yo quiero comentarle algo muy personal, Víctor, en el tema que tiene que ver con la educación de mi hijo. Yo le tengo que decir que rompí esos estereotipos o esos roles que están encasillados. Me acuerdo que cuando mi hijo tenía 12 años, gracias a la vida, el padre de mi hijo también es bastante abierto a hacer procesos equitativos. Me acuerdo que cambiamos los roles. Él tenía el rol de madre, entre comillas, era el que se dedicaba lógicamente al cuidado del niño de lunes a viernes y yo sábado y domingo. Y eso no contrarrestaba en decir que yo era mala madre y él era un padre maravilloso, porque de lunes a viernes que él tenía a su hijo era el mejor padre y yo de sábado y domingo era la mejor madre. Esto quiere decir que todo lo que nosotros configurando como estructura son dados por la sociedad, pero no quiere decir que sea bien, porque yo tenía un trabajo de lunes a viernes totalmente con mucho esfuerzo que tenía que hacerlo y no le podía dar calidad de vida a mi hijo, no le podía dar la mayor atención, en tanto que el sábado y el domingo yo era mi prioridad en mi vida. Entonces ahí es cuando yo digo, yo Víctor, hasta ahorita me voy a confesar en esta tertulia con usted, cuando Esta es yo la tertulia. cuando yo decidí darle a mi hijo, lógicamente, de lunes a viernes al padre, me tachaban como la mala madre, que es un rol, que madre tiene que ser madre, aunque esté debajo de un puente por sus hijos, etcétera. No, hay un tipo de Muy responsabilidad. equivocado, concepto muy equivocado. Y es cuando nosotros estamos diciendo, ¿quién dijo eso? Que un padre no puede cuidar a un hijo mejor que una madre en un momento. Lo puede hacer perfectamente. Sabemos varones que cocinamos mejor que las mujeres. Exactamente, ¿quién ha dicho que no puede cocinar? ¿Quién ha dicho que no puede tender la cama? Pero todavía esas estructuras que están domésticas, que están enquistadas en nuestros hogares, hacen que creamos hijos e hijas también machistas, porque también a veces las mujeres nosotros somos machistas. Yo he escuchado cuando hago mi recorrido de forma permanente que le dice, no, mi hijita, tú no le sirvas sírvela a tu ñaño, que viene cansado. Eso también no puede hacer, la mujer también está cansada. Pero entonces, en todo caso, yo creo que no es que yo, realmente cuando veo este tipo de situaciones, yo también valoro algo, que nos vemos capacitando, nos vamos formando, nos vamos educando, y yo no pierdo la esperanza, y es más, abrigo la esperanza, que en poco tiempo tengamos una sociedad mucho más consciente, mucho más sensible en esta temática para eliminar cualquier tipo de estereotipos que al final del día son aquellos que nos rompen o nos ponen estas barreras para que nosotros podamos ejercer de forma correcta nuestro. Abogado, se la pongo, abogada María José, se la pongo, machismo versus revolución femenina. El temor del machismo es que la mujer en la formación académica los vaya tapando. No creo que debe de haber temor. En las No, digo jóvenes. el temor, yo lo puedo concebir así de algunos grupos sociales, ¿no? Sí, yo creo que es como hace un rato, con mucho cariño y respeto, Víctor, estábamos hablando que esta permanente y es incansable también de la lucha de las mujeres que tenemos por alcanzar nuestros derechos de manera equitativa, en ningún momento significa que nosotros estamos en una pelea contra los hombres. En absoluto, como le digo, son sociedades que están dados entre hombres y mujeres. Por lo tanto, no podemos nosotros decir que la participación únicamente queremos de mujeres. No, pero sí es importante decir que en espacios de toma de decisiones tiene que existir el voto, tiene que existir la presencia y la participación de la mujer. Y es clarísimo, la formulación de políticas públicas a favor de las mujeres lógicamente necesita un componente bastante importante de nuestro género para hacerlo de mejor manera. En esta sociedad exactamente ecuatoriana y latinoamericana, porque la sociedad latinoamericana es mucho más machista, está comprobado eso, no es por estudios científicos, son estudios sociales, es mucho más machista que la sociedad europea, es mucho más práctica, ¿no? Sí, Víctor, perdóneme que lo interrumpa ahí. Justamente hace unas 2, 3 semanas más o menos estuvimos reunidas con una ambientalista específicamente en todo lo que tiene que ver con la protección y tutela de los derechos de las aves, como tema ambiental, como derecho ambiental. Y mire usted algo que nos llamó la atención y que realmente fue que ella nos trajo a colación esta de nacionalidad estadounidense, nos dijo esta mujer, Alice, nos dijo que lo que le llamaba con mucha sorpresa, de manera positiva aquí en Manabí,
es que había ido a muchas direcciones, coordinaciones, había hablado con algunas concejalas y la mayoría de las autoridades, algunas autoridades eran mujeres. Y cuando nosotros hablamos de eso, mira Estados Unidos, tantos años y primera vez que tiene un proceso de una vicepresidenta mujer. Esto quiere decir que a veces nosotros circunscribimos únicamente a Latinoamérica, pero hay otras dimensiones también en las cuales el machismo todavía está marcado, como ellos dicen, hay un techo de cristal, que la mujer puede ascender, pero no puede llegar más allá de eso. Y eso es lo que nos explicaba nuestra compañera Liz, ambientalista, sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Y es algo real, es algo que usted lo puede ver, es algo que está en estadísticas, es algo que está en el diario vivir. Entonces yo creo que en Latinoamérica nosotros las mujeres hemos tenido procesos interesantísimos, como lo mencionamos inicialmente con Matilde Hidalgo Navarro, que fue la primera mujer latinoamericana ecuatoriana en poder ejercer su derecho de participación al sufragar. Sí estamos adelantándonos, sí estamos avanzando, que falta mucho por tejer, por construir. Yo siempre digo, los derechos de las mujeres todavía falta mucha tela por cortar, pero en eso nos encontramos. Bueno, hay miles y miles de horas para seguir hablando de las mujeres, de los temas, de la defensa, del camino. Mi querida abogada, agradecerle porque estamos llegando a la parte final. Parecía que 30 minutos. ¿Cuándo terminaremos con esto? Para que ya ir concluyendo el camino del 8 de marzo en que las mujeres dejen de salir solo a decir que abunden derechos, que abunden justicia, el Estado no me cuida, aborto legal, el aborto ilegal, aseguro gratuito, todos esos cantos o coros que lo vienen haciendo. ¿Cuándo usted cree, su experiencia profesional, su experiencia de dama, de madre, de mujeres, de mujer emprendedora, cuándo usted cree que se verá un 8 de marzo diferente? Los cantos obedecen a recoger sentimientos, realidades y experiencias que la mujer atraviesa a lo largo de la vida. Y mientras más aguda a veces la situación de la mujer, más conflictivo todavía y más complejo se vuelve todavía el tema, querido Víctor. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hablar de la temática y la problemática de la mujer en la zona urbana no tiene comparación con las condiciones en las cuales vive la mujer de la ruralidad. Es mucho más aguda, mucho más profundo el tema que hablar. Entonces yo digo ahí que existen diferentes condiciones y situaciones en las cuales vuelve mucho más compleja la situación de la mujer. Y hemos hablado de dos espacios, la ruralidad y la parte urbana, y las condiciones distan y por lo tanto necesitan un tratamiento especial. ¿Cuándo acabar esto, Víctor? Interesante pregunta. Y quien me habla, ¿quién más quisiera que ya que habláramos de esta lucha y podamos nosotros vivir, acceder, ejercer, disfrutar y gozar a plenitud y de forma integral nuestros derechos? Ahí es cuando vamos a acabar. Cuando el Estado sea responsable, cumpla de manera real con todos los derechos que tienen frente a nosotras las mujeres. Cuando la sociedad nos respete en las mismas condiciones, ni más ni menos, como decía María Curie, una polaca que ha ganado muchos premios Nobel. No queremos más, porque no queremos exigir más, porque estamos en la misma capacidad que el hombre. No tienen derechos. Queremos que nos den nuestros derechos en igualdad de condiciones, en un mundo equitativo y de oportunidades y sin discriminación por nuestra condición de ser mujer. Su mensaje en la parte final, mi querida abogada María José Fernández. Bueno, antes que todo, termino nuevamente agradeciendo a Tertulia por este espacio bastante didáctico, en el cual nos permiten, a pesar de que podamos tener criterios diferenciadores, comulgar en un solo sentido, que lo más importante aquí es el ser humano por cualquier condición que nosotros tengamos. Es ahí que la Constitución establece como un principio que todos y todas somos iguales y gozaremos los mismos derechos y que nadie podrá ser discriminado por ninguna condición. Abrigo la esperanza y clara concreción de mi trabajo es que a través de este espacio, de esta trinchera, como concejala del Cantón Puerto Viejo y como presidenta de la Comisión de Igualdad y de Género, dar mi contingente dentro del ámbito y el abanico de mis competencias y atribuciones para construir con firmeza un territorio de derechos equitativo, igualitario y de oportunidades. Muy amable, gracias. Amigos televidentes, de la presencia de la abogada María José Fernández, hoy día en tertulias, más allá de la funcionaria electa, la dama,
la portovejense, la manavita, que compartió con nosotros experiencias profesionales, de vida, en fin, aquí en Tertulia. Será hasta el próximo lunes. Un abrazo, buenas noches.